la comparación con lo que estamos viviendo hoy, que realmente, repito, no es muy difícil. O sea, así como el arrianismo es la negación de que Cristo es Dios, realmente el modernismo como tal, y lo muestra claramente San Pío X en su encíclica Pascendi, cuando lo condena, el modernismo es la negación de la divinidad de nuestro Señor. No es Dios. Y porque no es Dios, pues puede haber otras opciones de salvación. Porque no es Dios, entonces puede haber otras iglesias. Porque no es Dios, no tengo derecho a adorarlo. Y entonces el modernista distingue, entre comillas, el Cristo de la historia y el Cristo de la fe. El Cristo de la historia es lo que realmente ocurrió, entre comillas, realmente. Y el Cristo de la fe es lo que nosotros creemos. Pero es una fábula en realidad. Pero es una fábula que es verdad, supuestamente. Es una fábula que fue hecha porque Cristo, yo les explico qué fue lo que pasó en versión modernista. Cristo existió, fue un hombre que arrastró multitudes, tenía dones, pero fue un hombre. Pero lo que pasa es que hubo fanáticos de él, conmovió a la muchedumbre, predicó una doctrina interesante y eso pasando de boca en boca se fue creando el mito. Uno le fue agregando una cosa, otro otra y entonces pasaron 300 años y recién ahí se nos ocurrió escribir el Evangelio de San Juan, que le pusieron de San Juan, pero en realidad no fue San Juan estaba muerto. Fue la comunidad de San Juan la que escribió ese Evangelio, que fue creciendo. Y entonces esa experiencia de la fe es el Cristo de la fe. Milagros, el Cristo de la historia no puede hacer milagros porque la ciencia demuestra que no se pueden hacer milagros. Los milagros son contra las leyes de la ciencia modernista, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de milagros ya estamos hablando de la experiencia de la fe. Y eso es verdad, sí, en el orden de la fe es verdad. Pero si nos ponemos en históricos y cientificistas, eso no es verdad. Y eso es el modernismo. Y eso no piensen en un Papa Francisco. Eso es Benedicto XVI entero. O sea, Benedicto XVI en sus sermones al público predica el Cristo de la fe. No, Cristo resucitó, no sé cuánto. En sus escritos teológicos, cuando era Ratzinger, pero nunca lo retractó, él dice, tal vez Cristo no resucitó, Si nos preocupamos del Cristo de la historia, es posible que no haya resucitado. Que la resurrección sea realmente la concepción teológica de la experiencia de los primeros cristianos, que Cristo todavía vive entre nosotros. Murió, pero estamos tan tristes, lo extrañamos tanto, nos agarramos de la mano que Cristo está entre nosotros. Sí, resucitó, aleluya, hermano. No, o resucitó o no resucitó. Pero él distingue perfectamente, claro, en sus obras de vulgarización no lo hace, porque ese es el Cristo de la fe, porque estoy hablando a los que tenemos fe. Pero cuando le hablo en profundidad teológica, entre comillas, en realidad histórica, o cuando le hablo a alguien que no tiene fe, pues hablemos de lo que ellos comprenden, que es el Cristo histórico. Y en realidad, lo que le va a decir un modernista, no importa si Cristo resucitó o no resucitó. La experiencia de los cristianos es lo que importa. Y tenemos que revivir esa experiencia. O sea, seamos tan bobos como los primeros cristianos, que entonces nos imaginemos que Cristo resucitó cuando en realidad se pudrió en el sepulcro. El padre Lineros, que en fin, colgó la sotana, pero enseñaba en el seminario diciendo, miren, no sea idiota, Cristo se pudrió en el sepulcro, hay que desmitificar la fe. Pero después se paraba en el púlpito y no predicaba otra cosa. Hasta que en un momento dijo, basta, ¿por qué tenemos que tener esta doble cara? Que frente a los unos somos una cosa, pues porque son niños chiquitos, no entienden tanto, digámosle sí, que Cristo resucitó, sí. Pero si me preguntan en realidad, y pues esa es la razón de que todo el que va a hacer un estudio en profundidad a Roma pierde la fe. Es así, todo el que entra en un seminario de verdad, entre comillas, pierde la fe. Bien, el modernismo realmente se resume en que Cristo no es Dios, Cristo es opcional, la iglesia es opcional porque Cristo no es Dios. Ese modernismo realmente procuró cambiar la iglesia desde adentro, porque eso es una de las cosas que se ve claramente en el arrianismo. Porque podrían haberse ido, haber hecho otra secta y punto. No. Nos quedamos adentro, nos hacemos los bobos, incluso después de Nicea, no ataquemos directamente a Nicea, pero saquemos a los opositores y lleguemos de nuevo a imponer nuestra doctrina. Desde adentro, quieren cambiar esa iglesia, no inventarse otra. Y eso es exactamente igual con el modernismo. Y lo va a decir San Pío X, que antes los enemigos estaban por fuera. Lo grave de esta herejía es que están por dentro y que quieren permanecer dentro. Y también el modernismo va a ser condenado
por San Pío X. Y va a ser condenado solemnemente, descrito con una radiografía impresionante. Y no solo va a ser condenado solemnemente, sino que San Pío X va a ser al mismo tiempo el Papa Silvestre y Constantino. Va a cortar cabezas a todos lados, va a obligar a todo aquel que tenga un puesto de autoridad que tiene que hacer el juramento antimodernista. Lo tiene que hacer o queda depuesto de su sede, lo tiene que hacer o no puede ser profesor de seminario, lo tiene que hacer o no puede ser nombrado obispo. Juramento antimodernista, que es la condena de todos los errores del modernismo en sentencias. Y el que no lo hizo, chao, lo sacó. Y depuso de cargos supremamente importantes a un montón de gente precisamente porque eran modernistas. Si ustedes buscan en Wikipedia, siempre me río, San Pío X es el que destruyó el modernismo. Y hasta Wikipedia lo dice. Pero resulta que los modernistas se quedaron adentro, agacharon falsamente la cabeza, falsas conversiones como la de Eusebio de Nicomedia, que no sé qué, como la de Arrio frente a Constantino. Ay, no, sí yo creo, pero a mí me han tratado mal, no me entienden, no me comprenden. Yo, bueno, la autoridad sí, pero tenemos que buscar la unidad, la caridad. Y en el fondo es una estrategia que lo único que están pensando es pasar desapercibidos, escalar, y para poder escalar, eliminar a los adversarios. O sea, aprovechan la estupidez de las cabezas para luchar contra los opositores de verdad con calumnias. Eso es el modernismo puro y duro. De hecho, eso va a pasar incluso bajo los periodos de Pío XI y compañía. Pío XI fue, con su perdón de Pío XI, pero fue muy ingenuo. Se dejó manipular por los modernistas. Los modernistas le hicieron bajar las armas a los cristeros. Le hicieron deponer del seminario de Roma, el seminario más conservador que había, al sacerdote que era como un San Atanasio, el padre Le Floch. Le hicieron destruir el movimiento de la... ¿Cómo se llama el movimiento de Francia? Bueno, no importa, un movimiento monárquico en Francia, antiliberal, que no era del todo católico, pero que justamente era una oposición para que se mantuviera todavía la Cristo Rey en Francia. Se lo hacen destruir, lo manipulan con calumnias para que haga exactamente lo que hicieron con Constantino. Calumnias y falsas conversiones. Van a llegar finalmente a un falso concilio, hay que decirlo, porque en esa época, vaya y decirle, no, en conciliábulo de Tiro. Eso lo sabemos hoy, que somos historiadores y tenemos acceso a todo. En ese entonces era el concilio de Tiro, y punto. Y en el concilio de Tiro, pues resulta que Arrio es bueno, resulta que su doctrina es ortodoxa, resulta que se levanta su excomunión y que se destierra a San Atanasio. O sea, fíjense que puede pasar. Y ha pasado en la historia, falsos concilios. ¿Cuándo se enteran? Y cuando llegan los siguientes y se acomodan las cosas, cuando la historia habla después del tiempo. Y de hecho, ¿cómo llegamos a que esto era un falso concilio? Por los escritos de San Atanasio. San Atanasio escribe y narra cómo fueron todos los hechos de esos concilios cuando estaba en el desierto desterrado por tercera vez. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Arrio recibido en triunfo. Todos los obispos del mundo llegan a afirmar una herejía, porque no es otra cosa. Ay, no, semi-arriano, ay, no, ni siquiera, no. Es una herejía completa. Dentro del arrianismo es semi, pero dentro de lo que son herejías es completa. Cristo no es Dios, punto. Fíjense que puede pasar. Fíjense que también le sacan el argumento de legitimidad canónica. No, porque usted fue depuesto legítimamente, no puede volver a su sede. ¿Quién lo...? Bobadas. Esto es una guerra entre ustedes y nosotros. No se tapen, no se disimulen. ¿Por qué aprovechan eso? Porque la autoridad es ingenua. La autoridad es ingenua y se tiran unos contra otros. Pero los dos bandos saben perfectamente. Atanasio sabe perfectamente que eso es contra él porque él es católico. Y los otros saben que eso es así. Saben que San Atanasio es la piedra en el zapato y que cuando lo quiten van a poder imponer su doctrina en el mundo. Es así, punto. ¿Quién lo sabe? Los que luchan. En el medio hay un montón de gente ingenua que a veces se vuelca para un lado, a veces para el otro. ¡Ah! San Atanasio es comulgado. ¡Ay, no puede ser! Otro dice, no, San Atanasio es un santo. No, el otro que es un impostor, no sé cuánto. Y la gente se va para un lado, para el otro. Y eso pasa incluso con la autoridad. Falsas excomuniones. Y sobre todo, no solo falsas por concilio, falsas por el mismo Papa. O sea, verdadera excomunión injusta que no obliga. Una excomunión injusta es una ley que no obliga en conciencia. Lex mala, lex nuna.
Esto no hay infalibilidad para los actos de gobierno del Papa. Lean la historia y se van a dar cuenta. La infalibilidad es para la doctrina enseñada como magisterio al mundo. La embarra y excomulga a San Atanasio y como doctor privado firma una herejía. Porque no enseña eso como magisterio, sino que lo hace simplemente para salir del paso. Pero la firma. Un papa puede caer en herejía a título personal, a título de teólogo personal. Lean la historia. Puede pasar. Herejía completa. No se dejen engañar con el semi-arrianismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sin entrar en si es hereje formal o es hereje material, las cosas que se afirman hoy en día son herejías. Son herejías. Y otra vez, el modernismo tiene una condena gigante y un resurgir. Después, cuando logran llegar a la autoridad y manipular el gobierno, pues empiezan a gobernar y empiezan a imponer lo suyo en el mundo entero, y el mundo gimió y crujió y se despertó modernista. Es lo que tenemos hoy en día. Es lo que tenemos hoy en día. ¿Qué obispo hay? Repito lo que decíamos en el sermón el otro día. ¿Qué obispo hay hoy en día que se oponga a la profanación del Santísimo Sacramento con la comunión en la mano? ¿Qué obispo hay? No hay. No hay. Si hay uno en el mundo, fuera de la fraternidad, es mucho. Es mucho. ¿Qué obispo hay? Y eso no es grave. Eso no es tan grave como la negación de la divinidad de nuestro Señor. Porque si Cristo es Dios y está en cada partícula, no tengo que adorar cada partícula. No tengo que respetar cada partícula. Sí, es tan grave como eso. Es tan grave y complicado como eso. Los papas pueden hacer cosas malas, pueden promover las herejías, pueden incluso firmar, no en cuanto a autoridad que enseña, sino como error privado, pueden firmar herejías. Y en ese caso, lo que dice San Hilario es muy lefebrista. Callar la verdad equivale a negarla. Si fuéramos perros y atacan a nuestro amo, ladramos y saltamos y mordemos. Si eso lo hace un perro, nosotros cuando atacan a nuestro Dios no vamos a quedar callados. Cuando niegan su divinidad, cuando niegan la presencia real, cuando atacan a nuestra madre, porque eso fue la negación de la mediación universal, la negación de la corredención. Eso es atacar a la Virgen por el ecumenismo y explícitamente declarado. No vamos a quedar callados. Por miedo a que nos ataquen, a que nos pongan una etiqueta. Pues gracias a Dios, ni siquiera nos amenazan con el destierro. Son puras falsas excomuniones, puras etiquetas de cismático que nos importan muy poco porque son injustas y son falsas. Si hubiera ya un presidente que te destierra, uno lo piensa dos veces. Pero ni siquiera, la tenemos mucho más fácil en ese sentido que ellos, porque no está el poder político mezclado así, pero en otro sentido la tenemos mucho más difícil. Porque el Papa Liberio fue una firma. Fue un papa, una firma, que parece que moralmente lo destrozó porque después ya no hizo más nada. De hecho, no aparece más en la historia, aunque vivió todavía 2 o 3 años más. Pero nosotros tuvimos ¿cuántos papas? Verdaderos papas, sí, más grave todavía. ¿Cuántos papas que han favorecido la herejía, que persiguen a los que quieren mantener la fe y que, pues como ahora, pretenden excomulgar a los que luchan por mantener la fe? No nos engañemos, esto no es una cuestión canónica. No es, ay no, que no se puede porque Pío XII lo puso. No es una cuestión canónica, esto es una lucha seria entre modernismo y tradición, punto. Y los verdaderos modernistas lo saben, como el cardenal Fernández, y los verdaderos conservadores y tradicionales lo saben. Esto es personal, entre comillas personal. Personal como San Atanasio, no era por la persona de San Atanasio, era porque San Atanasio era la encarnación concreta, la oposición, la cabeza de la oposición a la doctrina falsa de los arrianos. Era la encarnación de la ortodoxia. Por eso es personal contra nosotros. Por eso todo el mundo es bienvenido en Roma, menos nosotros. ¿Por qué? Porque es personal. O sea, ustedes son los que encabezan, no son los únicos, no, pero son la cabeza del movimiento antimodernista. Lo son, necesariamente lo son. ¿Por qué? Porque además son los únicos que se animan a consagrar obispos. De hecho, es muy bonito. Este libro está escrito por el padre Sáenz. Tengo aquí una fotocopia, solo saqué la parte del arrianismo, que es sobre todo en lo que me baso. Pero el padre Sáenz fue la cabeza de los Ecclesia Dei, de lo que llamamos línea media en Argentina.
y es muy delicado para escribir y trata de no escribir nada que pueda llegar a aplicarse a la situación actual. Pero se le escapa a veces la pluma y dice precisamente que toda restauración, dice, estoy convencido, y habla a título personal, estoy convencido que toda restauración comienza por la multiplicación de los obispos verdaderamente católicos. Por su palabra lo tomo, Padre Sáenz, tanta referencia para los Ecclesia Dei, por su palabra lo tomo, no es posible una restauración del mundo, y no lo fue ni en la época de San Atanasio posible, ni lo es hoy, sino es por una pléyade, esa es la palabra que usa, por una pléyade de obispos verdaderamente católicos. Pienso realmente que San Atanasio era lefebrista y que si resucitara hoy estaría en las primeras filas de estas bancas, o aquí arriba. Bueno, preguntas.